Bien, antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda o comentario? No, no. Entonces iniciamos directamente. A ver, esta eh, es una actividad bastante importante, la parte del alfabeto, que me gustaría hacerla así flash al inicio. Bien, vamos a leer la primera línea, por favor, Ivonne. Vamos a deletrear, A, ¿no? Ujú, B, G, D, ujú. E, F, G, H. Ok. B y C es bichi. Ok, sí, esas son las únicas Gracias. que te equivocas. Bien, adelante. Ay, perdón, no veo a nadie más. Ah, Sofía, por favor, la segunda línea. Sí, I, J, K, L, Ujú. M, N, O, P. Ok, bien. Solo atención a la J que es J. J o si se les complica deletrearla así, pueden decir Ilunga también. ¿Vale? Ujú, bien. Y Arturo, la última, por favor. Ya voy. Es que voy manejando, por si me perdón. Ah, ok. Es Q, Ujú. no sé si por acá. No sé cuál se dice. R, Sí, S, sí. T, Ujú, U, V ujú. y Z. Buenísimo. Como pueden notar aquí en este alfabeto, faltan algunas, ¿no? ¿Cuáles son las que faltan? Para todos la pregunta. Topiabú, Ok, la doppia V, poi, Y, Y, ujú. ¿Cuál más? Y. El Y, ujú. Ah, X. X, ujú, X también. Entonces son las consonantes que habíamos dicho que eran extranjeras, ¿no? Que eran de uso predilecto para palabras de origen extranjero, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se habla de, el alfabeto, como dirían en italiano, vero e propio, real que se utiliza en italiano para palabras nativas, estas son las consonantes y las vocales, ¿vale? Mientras que las otras están más de uso limitado porque son para palabras de origen extranjero. Bien, Tengo una pregunta. Yo sí, a ver. intenté algo en mi tarea, Sí. pero la pregunta es, si se repiten las letras en una palabra, podemos decir dopia y Mm, ¿no? O- mm, no. En el caso del nombre sería como que mejor una por una. Pero ya, por ejemplo, si estás deletreando, qué sé yo, mm, a ver, me acuerdo una situación en la cual una vez tuve que llamar a un servicio técnico, ¿no? Entonces tenía que decir tipo un código del producto, por ejemplo, ¿no? En ese código del producto habían dos E. Allí sí tú podrías decir no dopia E, por ejemplo, no, porque no es una situación no tan formal. Entonces, pero cuando decimos el nombre, capaz, no es obligatorio, a ver, podrías usar, pero sería mejor no, porque no sabemos si es que la persona va a escuchar esa dopia, ¿no? Puede que no escuche dopia y escriba solo una E, por ejemplo, en el caso del nombre. ¿No? Entonces, mejor decir E, luego una otra E, por ejemplo, otra E, añadir cosas así, ¿no? Como para no... A mí me pasa porque, bueno, yo tengo un nombre enorme, así que mejor no. Pero sí, sí, puedes decir dopia, pero en otro contexto mejor. Sí, ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda, chicos? Yo, Sí. perdón. En caso de que sea doble R y doble L, ¿se utiliza lo mismo o se dice dos veces la letra? Ahí sí es mucho mejor decir dos veces las letras seguidas. O sea, R, R. Sí. Em, Vuelvo a lo mismo, ¿no? Como es el nombre, es mejor no arriesgar. Ya, por ejemplo, si estamos deleteando la palabra pizza, por ejemplo, ¿no? Ahí, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Do piazzetta, por ejemplo. Pero porque ya es otro contexto, ¿sí? Ahora, la clase del día de hoy les quería mostrar algo
bastante curioso, que es a veces un poco tedioso al inicio, como cada idioma, que trata de los números y la edad, en este caso. Y numeri e l'età. Bien. ¿Qué va a pasar aquí? Yo les voy a mostrar primero un contexto de conversación, un contexto coloquial y un contexto formal además, ¿bien? Que me gustaría que tengan en cuenta para cuando utilicen esta estructura o cuando vayan a verse obligados, primero que todo, a preguntarle la edad a alguien, ¿bien? De hecho, come domandare l'età in italiano. Cómo preguntar la edad, o cómo pedir, perdón, la edad en italiano. ¿Bien? Aquí les estoy mostrando un mini diálogo en el cual vamos a irlo utilizando en este contexto. Dos personas, persona A y persona B. La persona A dice una pregunta en un contexto medio coloquial e informal. Aquí le voy a pedir de favor a Ana que lea la pregunta, por favor. Voy. Sí, sí. Quanti anni hai? Ok. Y aquí empiezo con mi chiste muy, muy usado desde que empecé a enseñar italiano. A ver, aquí tenemos una palabra mágica. Es una palabra mágica que la describo así porque tiene, dependiendo de cómo la lean, va a tener dos significados distintos. Ujú. Es muy curioso porque la palabra, la lectura correcta de la palabra, no es ani, sino anni. Anni. ¿Vale? ¿Qué sucede cuando no pronunciamos la doble N? Decimos ani. Y ani es el plural de la palabra referente y que termina en o en español. No sé si ya me entendieron. No, entonces, si no hacemos la doble N, le estamos preguntando a las personas cuántos de esos tiene. No, entonces, no creo que va a ser la pregunta que vamos a querer decirle a los demás, ¿no? Entonces, también porque no tiene mucho sentido en cierto contexto. Entonces, vamos a intentar pronunciar bien la doble N, por favor, ¿sí? Es quanti anni hai. A ver todos. Quanti anni hai? Ok, Andy. ok, perfecto, muy bien. Ok, eso es muy, muy importante, ¿sí? Les digo porque los niñitos italianos en las escuelas, cuando quieren bromear, ¿no? Están ahí, conocen a nuevos amiguitos el primer día y están, ¿cuántos años hay? Y el otro le responde porque no se espera, ¿no? Que sea en doble sentido. Dice, tienes esto, jijiji. Así se bromean. Entonces, por eso les digo, sí lo van a notar si es que no pronuncian una doble N, ¿no? Porque es una broma infantil. Bien. Ahora, aquí hay dos estructuras de respuesta. O, aquí iría los años, y la palabra ani, luego al final. O también neo y el número. ¿Qué sucede aquí? Les voy a explicar algo. Un momento. A ver. Vamos a ver. Aquí, en esta parte, yo voy a poner un ejemplo de edad. Voy a poner, por ejemplo, este número, ¿vale? Ok, 20. ¿Cuánti anni hai? ¿Cuántos años tienes? Io ho 20 anni. ¿Ok? O también puedo decir, ne ho 20. Disculpen mis números terribles. ¿Qué va a pasar en esta situación? Tenemos otra palabra mágica en el día de hoy, que es una partícula, la partícula ne. La partícula ne, esta partícula la vamos a utilizar mucho en italiano. Lo que hace esta partícula es, lo pongo en estos términos, se va a comer la información principal, es decir, o la palabra que denota la información principal, y lo que hace es que, ya que tiene en sí ese significado, ya lo lleva consigo, no vamos a repetir esa información en la respuesta, por ejemplo. Por ejemplo, si la pregunta es, ¿cuánti anni hai? ¿Cuál es la información importante que estoy preguntando? La edad, ¿no? Los años, gli anni. Entonces, al responder con la partícula ne al inicio y decir ne ho 20, en ese caso, estamos omitiendo
una palabra, ¿cuál? Anni. Anni, ¿no? Que ya está dentro, por así decirlo, de la partícula ne. ¿Ok? Es como decir, de los años, de eso, tengo 20. Ne ho 20 anni. ¿Ok? Esto no sucede solo con la edad. Por ejemplo, también sucede para contar objetos o para, por ejemplo, quanti libri di italiano hay? ¿Quanti libri di italiano hay? ¿Cuántos libros de italiano tienes, por ejemplo? Si tenemos 3, podemos decir ho 3 libri di italiano o ne ho 3, porque con el uso de ne ya podemos omitir toda la información libri di italiano, por ejemplo. ¿Ok? A ver, esto, como a veces les digo, es una información que iremos desglosando más adelante, pero es muy importante que la tengan en cuenta, ¿no? En francés, a veces, para los que saben un poco de francés o han estudiado alguna vez, esta vendría siendo un poco el pronombre en o la partícula en, ¿vale? Que también tiene la misma función por lo general. ¿Bien? Pequeño detalle ahí para que lo tengan en cuenta. Es muy utilizado este ne, o sea, no es opcional, es decir que, bueno, sí es opcional, pero se utiliza con bastante frecuencia. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos una parte formal, perdón, informal, coloquial de diálogo. ¿Cuánti anni hay, no? Para alguien que tiene la misma edad, a alguien, no sé, con quien ya hemos tenido una conversación, ¿no? Pero, ¿qué sucede si delante nuestro tenemos a una persona con más edad o una persona, qué sé yo, con cierto rango? Es decir, ¿no? Nuestro profesor o un político o un famoso, por ejemplo, ¿no? No vamos a decirle cuánti anni hay, ¿no? Habría que esperar, como sucede también en español, la medio confirmación de la persona para poderle darle del tú. ¿Mm? Mientras no tengamos esa confirmación, vamos a utilizar el registro formal. En español, ¿cómo hacemos para preguntar la edad en un registro formal? ¿Cuántos años tiene? Exacto. ¿Cuántos años tiene, no? Omitimos el usted también, o podemos usarlo, ¿no? ¿Usted cuántos años tiene, por ejemplo? ¿No? Es lo mismo que va a suceder en italiano, ¿ok? El verbo va a cambiar. Y aquí tendríamos entonces, ¿quanti anni ha? ¿Quanti anni ha? Pasamos de hay a. ¿Bien? La respuesta de la persona indicada va a ser la misma, ¿no? Con la misma estructura dependiendo. ¿Bien? Ahora, preguntas hasta aquí. Pues estamos viendo solo el modelo. Ahora vamos a entrar a ver los números. ¿Alguna duda? Ok. Habrán notado entonces, creo yo, también porque lo puse en otro color, ¿no? Que en ambas diapositivas que hemos visto, la pregunta termina con un verbo marcado en azul. ¿Ok? Este verbo que ven aquí se va a convertir en su mejor amigo en italiano. ¿Ok? Es el verbo avere. ¿Mm? Entonces, en italiano, ¿no? En italiano vamos a utilizar el verbo avere, que en español usualmente se va a traducir con haber, ¿ok? Para indicar ciertas cosas, ¿ok? Pero en el caso en el que en el cual queramos indicar una posesión, la traducción del verbo avere en español va a ser tener. Bien, es por eso que lo utilizamos en la edad. En italiano decimos io ho 15 anni. Cuando tengamos que traducir en español no va a ser no, con haber, sino con tener. Yo tengo 15 años. Y viceversa, ¿eh? Atención, en esta situación de posesión. Bien, entonces ya tienen dos conjugaciones del verbo avere. ¿Ok? Me pueden poner ahí avere y la conjugación es io o, ¿bien? Que es la primera. Io o.
Y la otra, con la formalidad que hemos visto, no, spoiler, aún no. La formalidad que hemos visto es con ley. Ah, pero ley de usted. Por ahora son las dos que hemos encontrado y las que vamos a ir utilizando. Ok. Bien, ahora sí, me gustaría pasar a ver la lista de números para ir practicando un poco. Bien. Los números en italiano son algunos muy parecidos al español en estructura, o como pueden observar, excepto varios que les dan mucha dificultad, ¿no? Al momento de recordarse. Justamente vamos a ir viendo uno a uno. Vamos a ir leyendo columna tras columna. Por favor, ayúdenme ustedes repitiendo en voz alta donde están, pero con micrófono apagado para que no se llene mucho el audio esta vez, ¿vale? Vamos a iniciar. 0, 1, 2, 3, atención aquí, 4, 4, 4, hay doble T. Entonces, aquí hay que prestarle mucha atención porque es uno de esos que nos hacen allí confundir al inicio del aprendizaje, ¿no? Se tiende a decir 4, como en español. No, 4, 4. Luego, 5, 5. Recuerden una vez más que CI es chi, ¿ok? Y la Q seguida de U va a ser siempre, ¿no? Se va a leer siempre, no lo vamos a omitir. 6, 7, 8, 9. Bien. Ayúdame aquí con la lectura, por favor, Wendy, de toda la primera columna, una vez más. Wendy. Ah, no, es cierto, tenías el problema del audio, lo lamento. No te escucho, no te escucho. A ver, déjame, le pido a ver, a Daniel, ¿vale? Sí, Gracias. sí. Adelante, la primera columna, por favor. Ok. 0, 1, 2, 3, Ujú, 4, 5, ujú. 6, 7, 8, Sí, 9. ok, bene. Muy bien, Daniel, muy bien. Importante ahí la pronunciación de la vie para todos, ¿vale? No ve, no ve, por ejemplo, es más suave. Bien, vamos a pasar a la siguiente. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Este es un poco tricky, como se diría en inglés, porque, por ejemplo, cuando llegamos al 16, no es 16, sería lógico. No, aquí en cambio es 16, 16. ¿Ok? Entonces, esta ya quería que, si los están escribiendo, póngalo ahí en rojo. Encima póngale ahí en resalte, ¿no? Porque si no, es complejo. A ver, vamos a ver. Sí, Ivonne. 14 es 4, Ujú, ¿sí? 14. O Ujú. 4. No, 14. Sí, esas son cosas raras de los números. ¿Cómo se pronuncia, profe? ¿Cuál? 15.
15. Ujú, 15. Sí, justo te iba a pedir, Ivonne, que leas la segunda columna. Gracias. 10, Ujú, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ujú. 17, 18, 19. Ok, muy bien. Ok, 18, 19. Ok, en 19 doble N. ¿No? Entonces, a ver, no se escucha tan marcada, pero sí hay que hacerlo un poquito ahí, ¿vale? 19. Bien. Vamos a ver la tercera. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ok. Aquí atentos porque toda la columna tiene empieza con el sonido V, V, que es suave, que les dije que es medio vibrante aquí. Ajá. Entonces vamos a intentar reproducirlo, ¿vale? Vamos a ver, Irving, adelante. ¿A partir de cuál, perdón? La tercera columna, por favor. Ok. Ujú. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Ujú, 27, ujú, 28, ujú. 29. Ok. A ver, dos cosas. Primero, el 25 se te escapó. Dijiste 25. 25. De nuevo. ¿Sí? Ay, no me di cuenta. 20, 25. 25. Y atención a la V, ¿no? Que en italiano es muy suave. A ver, no, no suave, sino que se pronuncia de modo distinto. Porque en algunas te he escuchado que las dijiste bien y en otras he escuchado el sonido B más duro, ¿no? Y no debería ser duro. No es 20, sino V. 20. 20, 21, 22, 23, ¿vale? Aquí se produce. No, no cerrando los labios, sino con los dientes en el paladar inferior, ¿vale? Sí, 20. Ujú. A ver, ya. intenta. Desde el 20, Lee tipo hasta el 23. Ujú, 20, ujú. 21, Ok, 22, ajá. 23. Ok, perfecto. Bien, bien, bien. Ujú. Ok, vamos a leer ahora la última columna. Ujú. Todos repitiendo, por favor, con micrófono apagado, ¿vale? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 38, 28, 18, ¿vale? Tiene esta particularidad de terminar así. Atención. La doble N, vean que solamente se duplica en 19, 19. Ya luego los demás ya no, ¿no? 29, 39 ya no los vemos aquí. Bien. Esta está bastante fácil de pronunciar, así que no vamos a repetir aquí. Me gustaría mostrarles ahora la siguiente. Tenemos el resto de números. En la serie, la columna de los 40, vean por favor y recuerden una vez más, la U después de la Q se lee en italiano. Entonces, 40, sucesivamente, ¿no? 50, 50 y todas las variaciones. 60, lo mismo. Aquí solo que hay una doble S aquí. No es 60, por ejemplo, sino 60, 61, 62, 63, ¿no? Tiene que escucharse un poquito el alargarse de la consonante, ¿no? Que es lo importante aquí. Lo mismo sucede con la columna de 70, ¿no? Que en este caso es 70.
hay doble T y la vocal que sigue la T es A. Y eso es algo que es muy importante que lo recuerden porque aquí se equivocan mucho cuando se está aprendiendo esta parte de los números. Bien, entonces no es 70, sino 70. Ta. Encima está más fácil de pronunciar así, seta. No hay que abrir solamente la boca. 70, 71, 72, 73, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. A ver, si desean pueden hacerle captura a esta serie, por favor, para que las tengan allí. ¿Vale? Y les muestro también esta otra para completar. Los últimos dos, ¿no? La serie de 80 y la serie de 90. ¿Vale? Aquí lo mismo que les estoy diciendo, ¿no? Tenemos esta característica que continúa la A después de la doble consonante y también después de la V de 90, ¿no? Entonces, allí hay mucho la tendencia a poner la E por la influencia del español. Habría que recordar eso en los números, ¿bien? Dudas hasta aquí, ¿no? A ver, mañana lo vamos a continuar, chicos, porque es un tema un poquito, o sea, no es extenso, pero sí le tenemos que dedicar parte porque es parte justamente del temario que tenemos que ver. Luego sí me gustaría que veamos algunos ejercicios en el libro de trabajo que les envié. ¿Ok? Los vamos a ir viendo también como examen de primera unidad. Al final, terminando toda la primera unidad, vamos a realizar la parte del workbook. ¿Ok? La parte del Fácile. ¿Bien? Y si desean pueden irlo avanzando. Una cosa es que ya, por ejemplo, hay partes de fonética aquí. Wendy, ahora te paso la palabra. Aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuáles son de estas palabras? ¿Dónde incluirlas aquí? ¿Qué sonidos emiten? ¿Cómo completar esto? ¿No? Y demás. Ahora, acá también lo mismo, ¿no? Pueden ir reescribiendo las palabras y demás, ¿no? Tienen varias cosas de fonética que ya hemos visto como tal en el alfabeto, pero ya cuando lleguen a los números, allí está simple aquí. En cambio, en clase vamos a ir viendo números más grandes aún. ¿Vale? Así que según yo, ya lo pueden ir avanzando. Todas estas páginas, las primeras páginas. ¿De acuerdo? Bien. Ok. ¿Por qué ese acento está en la E, está del otro lado? Porque es un acento que existe en otros idiomas romance, como en italiano o francés, por ejemplo. Y lo que denota es una pronunciación de una vocal abierta. ¿Ok? Cuando está para el otro lado. Cuando está para el lado de nosotros, lo denota una pronunciación de una vocal semiabierta, por ejemplo, no tan del todo cerrada. Para nosotros es igual en este caso. Si lo vemos así, 93, ¿no? Pues es lo mismo. No vamos a pronunciar con nuestro acento normal, o sea, poniéndole un énfasis allí. ¿Ok? No habría mucha situación. Habría un poco más de lío si el acento estuviese para el otro lado, ¿no? Allí sí hay que recordarse que eso denota una vocal abierta por lo general. Entonces no sería tre, sino tre, ¿vale? Más abierta. ¿Ok? Pero aquí está en el acento que conocemos, así que no nos perjudica mucho. Lo que sí, en italiano hay varios tipos de acento gráficos, ¿no? Como tal. Entonces está el acento para el otro lado, que yo lo llamo para que no tengan mucha dificultad. El acento que usamos acá y ya. ¿No? No es como en francés que está luego el sombrerito, el circunflejo y demás. Aunque hay muchos más. Pero en italiano hay menos signos de acentuación gráficos, ¿no? Entonces los vamos a ir viendo, pero como tal sepan sobre esta diferencia. ¿Sí? ¿Alguna otra duda para terminar? ¿No? Ok. Bien, entonces, capaz vayan pensando en creando ya, qué sé yo, cómo se dice el día de su nacimiento, ¿no? Si nacieron, por ejemplo, unos veintitantos, ¿no? ¿Cómo se dice, por ejemplo, en italiano? ¿No? Vayan poniéndolo allí y ya luego lo vamos a ir complementando con los números más grandes. ¿Ok? Corrijo esta mañana sus actividades en el Classroom y nos estamos viendo mañana para continuar. ¿Bien? Que tengan un buen día y un buen inicio de semana a todos. Gracias, chao. A domani. Chao, arriba.
Arrivederci, Adomani. Chao, chao. Profe, en lo de la tarea del fin de semana, no me Ajá. dejó el Classroom el domingo. Es que le hice el domingo en la temprano. Ujú. ¿No te dejó subir el archivo? No me dejó subirla. Decía como que usted ya había negado el acceso o algo así. De hecho, pensé que Ah, se había acabado el tiempo, pero no sé si era para el sábado. yo lo Entonces, había, digamos, lo había configurado para que termine todo el sábado. Para el domingo corregirlo era mi intención inicial, pero ya no pude. Si quieres, puedes enviarme el audio por WhatsApp, ok, está bien. ¿vale? Ujú, Está bien. ok. Gracias. No, de nada. Nos vemos mañana. Bye. Chao.